Vamos a ver cómo es que el paciente que viene con tromboembolia pulmonar, al inspirar 100% de oxígeno molecular, va a mejorar su sintomatología, o sea, su saturación de oxígeno en la arteria va a aumentar. Y bueno, su presión también. Entonces, tenemos aquí está el corazón, tenemos la arteria pulmonar. La tromboembolia pulmonar es tener un trombo en la arteria pulmonar que viene, por ejemplo, de las venas profundas de las piernas. Esto es, aquí está la pierna del paciente, y tenemos en una vena profunda tenemos un trombo. Este trombo se desprende, va a viajar por todo el largo de la vena, y recordemos que las venas drenan a la vena cava inferior y a la superior, dependiendo de dónde estemos. Pero esta drena a la vena cava inferior. Entonces el trombo va a pasar de la vena cava inferior, o sea, de la vena profunda a la vena cava inferior, a la aurícula derecha, ventrículo derecho, y finalmente se va a atorar aquí en la arteria pulmonar, ya sea aquí o en alguna de las ramas, pero finalmente se va a atorar. Entonces vamos a tener, aquí está la arteria pulmonar, y de la arteria pulmonar salen los capilares pulmonares y finalmente las venas pulmonares. Aquí este es el pulmón izquierdo, aquí estaría el pulmón izquierdo, y aquí estaría el pulmón derecho. Aquí está la arteria pulmonar derecha, que va dando los capilares pulmonares, y finalmente venas que drenan igual aquí a la aurícula izquierda. Entonces aquí está el pulmón derecho. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una tromboembolia pulmonar? Vamos a poner aquí al pulmón izquierdo y aquí al pulmón derecho. Entonces aquí está el capilar, uno de los capilares del pulmón izquierdo. Aquí están los alvéolos del pulmón izquierdo, y aquí está el capilar del pulmón derecho y los alvéolos del pulmón derecho. Entonces esto es derecho, aquí voy a poner izquierdo. Entonces aquí está, como tenemos el trombo va a estar ocluyendo a la arteria pulmonar, o a una de las ramas de la arteria pulmonar. Entonces digamos que agarramos este capilar, en donde el flujo de este capilar está obstruido, porque aquí tenemos el trombo que está obstruyendo la sangre que pasa de la arteria pulmonar a los capilares pulmonares. Entonces a este capilar no le está llegando sangre, este capilar no tiene sangre, pero sí tiene ventilación, o sea, los alvéolos sí tienen oxígeno aquí. El paciente no tiene ninguna obstrucción del tracto respiratorio. Entonces tenemos sangre que puede pasar del alvéolo al capilar, pero el capilar no tiene sangre. Entonces, ¿cómo va a estar la relación ventilación-perfusión? Esto va a ser 0 de perfusión. Entonces aquí la relación va a ser infinito, que esto ya está en otro video. Pero bueno, entonces aquí no tenemos perfusión. Ahora, como no tenemos perfusión aquí, toda la sangre se va a ir hacia el pulmón derecho, porque la sangre no puede pasar aquí a la arteria pulmonar izquierda por el trombo. Entonces se va a ir al pulmón derecho. Y al irse al pulmón derecho, entonces aquí tenemos el pulmón derecho, digamos, antes de que venga la obstrucción, antes de la obstrucción. Entonces teníamos sangre, aquí están los glóbulos rojos, y aquí tenemos oxígeno molecular, y aquí tenemos las hemoglobinas que están dentro del glóbulo rojo. Entonces el oxígeno molecular difunde, y ahora vamos a tener oxígeno aquí que se empieza a unir a las hemoglobinas del glóbulo rojo. Ahora aquí, antes de la obstrucción, por ejemplo, recordemos si estamos en la zona 2, del pulmón, tenemos que la ventilación-perfusión es igual a 1. Esto quiere decir que la ventilación de aquí, o sea, el oxígeno de aquí del alvéolo, es suficiente para que todas estas hemoglobinas se saturen, para que todas las hemoglobinas de la sangre que está entrando a este capilar se saturen, que todas estén unidas a sus 4 moléculas de oxígeno molecular, porque es el máximo número de moléculas a las cuales la hemoglobina se puede unir. Entonces, aquí antes de la obstrucción, la relación era 1 y esto estaba bien. Entonces, la ventilación era suficiente para saturar a las hemoglobinas de aquí. Ahora, una vez que viene la obstrucción, tenemos más sangre. Más sangre se está yendo al pulmón derecho. Y al tener más sangre, pues vamos a tener más glóbulos rojos que estén entrando aquí al capilar pulmonar derecho. Entonces, más glóbulos rojos que contienen más hemoglobina, o bueno, que contienen hemoglobina. Entonces, en total, tenemos más hemoglobina que está entrando al capilar. Entonces, antes el oxígeno que teníamos era suficiente para saturar a las hemoglobinas que estaban entrando al capilar. Pero ahora que tenemos más sangre, este oxígeno no es suficiente para saturar a esas hemoglobinas. Entonces, aquí la relación ventilación-perfusión está disminuida. Está disminuida porque tenemos más perfusión
más perfusión. Y ahora la ventilación no es suficiente para que todas estas hemoglobinas que están entrando estén oxigenadas, estén 100% oxigenadas. Entonces, aquí tenemos menos oxigenación de las hemoglobinas. Y recordemos que después del capilar siguen las venas pulmonares. Entonces, la sangre que viene de aquí del capilar pulmonar derecho pasa a la vena pulmonar derecha y de aquí a la aurícula izquierda. Pero esta sangre ya no está 100% oxigenada, porque como es sangre que no es nada más la sangre que le correspondía al pulmón derecho, sino es sangre que iba al pulmón izquierdo, pero como no puede pasar, se fue al pulmón derecho. Ahora, como tenemos más sangre aquí, entonces la sangre ya no se oxigena, porque tenemos oxígeno que ya no es suficiente para oxigenar a todas las hemoglobinas. Entonces, aquí vamos a tener sangre desoxigenada, no 100% oxigenada. Entonces, la sangre que deja los capilares pulmonares derechos van a estar desoxigenadas, no tan oxigenadas porque no alcanza el oxígeno. Entonces, la sangre llega aquí de las venas pulmonares a la aurícula izquierda. Entonces, aquí, en la aurícula izquierda, vamos a tener sangre que no está 100% oxigenada. Entonces, de la aurícula izquierda pasamos al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo a la aorta. Entonces, lo voy a poner aquí. Aquí está el corazón. Aquí está el ventrículo izquierdo. La sangre pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. Y del ventrículo izquierdo pasa a la aorta. Y de la aorta a los tejidos periféricos. Entonces vamos a tener sangre no tan oxigenada en la circulación periférica. Entonces, la presión de oxígeno en la arteria, en las arterias periféricas, va a estar disminuida, va a disminuir. La presión arterial de oxígeno va a disminuir. Entonces, digamos, aquí en esta arteria tenemos menos oxígeno. Entonces, la presión, si vemos la presión del paciente que viene con tromboembolia pulmonar, va a estar disminuida. Ahora, ¿qué pasa si le ponemos oxígeno al 100%? O sea, que esté inspirando, que tenga un FiO2 de 100%, que todo el oxígeno que respire sea 100%, porque aquí en la atmósfera el 20% es oxígeno, pero podemos darle al paciente 100% oxígeno. Entonces, ahora voy a borrar aquí. Entonces, al darle 100% oxígeno, vamos a tener más oxigenación aquí, o más oxígeno aquí en el alvéolo, porque está inspirando nada más oxígeno. Entonces, más oxígeno va a entrar aquí a los alvéolos. Entonces, tenemos aquí está el capilar, y aquí están los alvéolos, que ahora tienen, lo voy a poner aquí, que ahora tienen mucho más oxígeno. Entonces, aquí seguimos teniendo este aumento de perfusión, o sea, que más sangre estaba pasando por el capilar del pulmón derecho, que contiene los glóbulos rojos, que contiene la hemoglobina. Y antes este oxígeno que teníamos no era suficiente para oxigenar todas estas hemoglobinas. Ahora que el paciente está inspirando 100% de oxígeno, tenemos más oxígeno aquí. Y entonces podemos saturar más a las hemoglobinas. O sea, más hemoglobinas se van a empezar a saturar porque ahora sí hay más oxígeno. Antes no alcanzaba el oxígeno, ahora hay más oxígeno. Y puede ser que siga sin alcanzar, puede ser que no todas las hemoglobinas se saturen, pero obviamente se van a saturar mucho más de las que se saturaban aquí, antes de que el paciente inspirara el oxígeno al 100%. Entonces, aquí vamos a tener sangre que va a estar más oxigenada de lo que estaba antes. La sangre deja el capilar, pasa a la vena pulmonar y de aquí a la aurícula izquierda. De la aurícula izquierda pasa a la aorta y de la aorta a los órganos periféricos. Entonces, si ahora, después de darle oxígeno al 100%, le sacamos, por ejemplo, una gasometría y vemos cómo está la presión arterial de oxígeno molecular, va a estar aumentada comparada con como la tenía antes. Digamos, antes tenía, por ejemplo 60%, 60 milímetros de mercurio, que lo normal es de 75 a 100 milímetros de mercurio. Eso es lo normal de presión arterial de oxígeno molecular. Digamos que cuando viene con la obstrucción pulmonar, su presión de oxígeno, que ya vemos que iba a disminuir, digamos que es 60. Ahora que le pusimos oxígeno al 100%, puede ser que la saturación aumente, puede ser que llegue, por ejemplo, a 73%. Puede ser que siga siendo baja, o sea, que todavía no llegue a los 75 milímetros de mercurio para decir que tiene presión arterial normal,
pero obviamente va a estar mucho más aumentada que antes de que inspirara el 100% de oxígeno molecular. Antes, o sea, como estaba aquí, pasó de 60 a 73%, a 73, no por ciento, a 73 milímetros de mercurio. A 73 milímetros de mercurio. Entonces, así es como el paciente que viene con tromboembolia pulmonar, al darle oxígeno al 100%, mejora. Y, o sea, lo vemos en la sintomatología, o sea, ya no va a tener tanta dificultad respiratoria, y le sacamos la gasometría y vemos que la presión arterial de oxígeno molecular aumentó comparado con como estaba antes. Nos vemos en el siguiente video.